¿Cuál era la situación de Rusia en los inicios del siglo XX? Rusia era un enorme imperio, regido por la última auténtica monarquía absoluta de Europa, encarnada en la dinastía de los Romanov, reinante desde 1613. Pero no era este el único aspecto en que estaba atrasada. Respecto a sistemas de producción o de comunicaciones, estaba muy por debajo de países como Gran Bretaña, Francia o Alemania. La mayor parte de la población era campesina y vivía en la extrema pobreza. Hasta 1861, este campesinado había vivido en régimen de servidumbre, es decir, de propiedad de los terratenientes. Pero la abolición de esta condición por parte del zar Alejandro II prácticamente nada había mejorado sus condiciones de vida. Una pequeña parte emigró a las ciudades para constituir un incipiente proletariado que vivía en condiciones igualmente miserables. Pese a todo, el pueblo ruso mantenía un respeto reverencial hacia el zar y una creencia casi religiosa en la grandeza del imperio, creencia que empezó a resentirse cuando Rusia se enfrentó con el supuestamente insignificante Japón en la guerra de 1905 y fue derrotada. Este desconcierto facilitó que los grupos revolucionarios se alzasen ese mismo año, con una serie de motines y huelgas que no cristalizaron en nada más que en tímidas reformas como la creación de un parlamento, la Duma, y una supuesta libertad de expresión. Las gentes siguieron viviendo en la miseria, víctimas de clases altas que como mucho favorecían hipócritas obras de caridad y una administración escandalosamente corrupta. En 1914, Rusia entró en guerra, apoyando a Serbia contra el Imperio Austrohúngaro, lo cual arrastró a británicos, franceses y alemanes en virtud a sus políticas de alianzas, estallando la Primera Guerra Mundial. Si grande vino a Rusia la guerra con Japón, entrar en conflicto a esta escala constituía un auténtico disparate. El esfuerzo de guerra mermó aún más la precaria economía. El abastecimiento empeoró, tanto para la población como para los soldados, y florecía un inmenso mercado negro amparado por la corrupta administración. El zar Nicolás II era un hombre poco sagaz, que se encerró en la vida palaciega y en el diseño abstracto de las operaciones militares, viviendo de espaldas a la realidad, tanto de su pueblo como del frente. El ejército no estaba a la altura de las exigencias de una guerra moderna. Las pérdidas eran importantes y las consignas de los marxistas de que aquella guerra era una guerra de imperios, de poderosos, no de pueblos, y de que los rusos tenían que dejar de morir en ella, iban a encontrar eco. 1917 fue el año crucial. En febrero, bajo la presión de las masas populares, desesperadas por la miseria y el hambre, el hostigamiento de los grupos revolucionarios y la desastrosa situación en la guerra por las derrotas y las deserciones masivas, la Duma resolvió formar un gobierno provisional de corte liberal, al tiempo que se formaba en Petrogrado, la antigua San Petersburgo, un soviet o consejo obrero formado por delegados de todos los grupos de izquierda, que en la práctica estaba dominado por los socialistas herederos del antiguo populismo y los moderados marxistas mencheviques. La aplicación del zar, promovida en parte por su propio Estado Mayor, hizo pensar en la posibilidad de iniciar un proceso constituyente que llevase a la convocatoria de elecciones y al inicio de un sistema democrático en Rusia. Pero el descontento popular no cesaba, porque el país seguía en la guerra que consumía salvajemente vidas y recursos. A Lenin, la noticia de la Revolución de Febrero le sorprendió en Zúrich. Después de 17 años de exilio, era la oportunidad que estaba esperando. Aún desde el aislamiento en que había pasado en los últimos tiempos, era el indiscutible referente de los marxistas bolcheviques.
no dejaría pasar la ocasión de llevar a Rusia por el camino de sus propios planteamientos. Lenin llegó a acuerdos con los alemanes, ya que lideraba el único partido dispuesto a sacar a Rusia de la guerra. El gobierno alemán financiaba las actividades de los marxistas y permitió que los bolcheviques exiliados viajaran a Rusia en un tren sellado a través de su territorio, sin sufrir contratiempos. El 16 de abril, Lenin ponía el pie en suelo ruso en la estación Finlandia de Petrogrado y daba un encendido discurso denunciando el posicionamiento burgués del gobierno provisional y la tibieza del Soviet, llamando a la radicalización de la revolución, dando todo el poder a los soviets, promoviendo una reforma agraria que arrebatase las tierras a los terratenientes para ponerlas a disposición de las asambleas locales y sacando a Rusia de la guerra. Estos mensajes fueron repetidos hasta la saciedad y fueron ganando apoyo según el gobierno provisional era cada vez más indeciso y la situación no mejoraba. En julio se dio una intentona de arrebatar el poder al gobierno provisional, que fracasó y motivó la detención de muchos bolcheviques y la huida de otros. Lenin huyó disfrazado a Finlandia. En este exilio de pocos meses acabó de formar el plan de toma de poder por parte de los bolcheviques, mediante una insurrección armada y la instauración de un sistema político basado en la autoridad de los soviets, asambleas locales de obreros, campesinos y soldados, como un paso previo a la creación del Estado socialista. El clima propicio para esta insurrección lo creó el fallido golpe de Estado del general Kornilov, que despertó en las gentes el miedo a las fuerzas contrarias a la revolución, partidarias de reinstaurar el antiguo régimen. Ello incrementó los apoyos para los bolcheviques, sobre todo entre los soldados. Lenin regresó a Rusia en secreto e instigó el alzamiento desde la clandestinidad, hasta que el 7 de noviembre todo estuvo listo y se produjo la apuesta. Las fuerzas fieles a los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno y depusieron el gobierno provisional, dirigido por Alexander Kerensky. Lenin pudo acaparar todo el poder para los bolcheviques gracias a dos bazas principales: la inmediata firma del armisticio con Alemania, que le aseguró el apoyo de los soldados hartos de guerra, y la reforma agraria, que le aseguró el apoyo del campesinado. Hasta ahora la revolución ha tenido una considerable dosis de violencia, pero no es nada en comparación con lo que aún está por venir. Violencia que no tiene nada que ver con nada que Marx plantease en ninguno de sus escritos.